Hola, ¿qué tal, hijos de la noche? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que estén escuchando, sintonizando este podcast. Bienvenidos al episodio número 46 del podcast del Grimorio de Rix. Muchísimas gracias por hacer clic en el video si están en YouTube o en el episodio en caso de que estén en Spotify o en iVoox. De verdad, muchísimas gracias. Y pues, como siempre, antes de comenzar con el tema de hoy, que seguramente ya estás viendo en el título y a lo mejor no te queda muy claro porque es un caso muy misterioso, muy incluso un poco simpático, un poco jocoso, que seguramente tendrá un giro de tuerca que algunos no se verán venir. A lo mejor si son de Argentina recuerdan y conocen este caso porque curiosamente pasó hace muy poco tiempo. Normalmente en el canal revisamos casos que tienen un poco más de tiempo, algunos de la época medieval, algunos mucho más antiguos, como el del caso de los niños de piel verde en Woolpit, Inglaterra, que revisamos hace unas semanas, que bueno, este era del siglo II de nuestra era, el siglo II después de Cristo. Este es del 2018, o sea, tiene muy poco tiempo, entonces quizá entre mi audiencia argentina, que por cierto les mando un saludo y un afectuoso abrazo a todos mis seguidores argentinos, que son bastantes, quizá algunos de ustedes recuerden este caso. Si es así, por favor, absténganse de hacer spoilers en los comentarios, y a lo mejor aunque lo conozcan, les voy a dar información que no conocían sobre este caso del llamado King Kong de Argentina o el simio fantasma de Argentina. Tiene una razón el por qué este título suena bastante enigmático y lo es hasta cierto punto, aunque el final seguramente será un tanto inesperado para más de uno. Pero bueno, antes de entrar de lleno en el episodio, si estás en YouTube, por favor dale like a este video si te gusta. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho porque subo mucho más contenido. A lo mejor si llegaste a mi canal por el podcast, subo más contenido, no solo el podcast. Subo videos de distinto formato en el que sí hay imágenes y demás, un formato un poco más audiovisual sobre temas paranormales de criptozoología, misterios, monstruos, fantasmas y muchos otros temas. También dale clic al botón unirse que está aquí abajito del video, porque una vez al mes hago episodios en vivo que son exclusivos para los miembros que me apoyan con una cantidad muy pequeña, simbólica al mes, pero que me ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. Así que esos miembros exclusivos del canal les mando un abrazo y si no estoy mal, si nada salió como no debía salir, este fin de semana pasado acaba de ocurrir el directo exclusivo para miembros del canal, para los miembros VIP, como los llamo. Y los que no estén suscritos, los que no sean miembros del canal, que no apoyen con la cantidad de dinero al mes, no se preocupen, les debo un directo que vamos a estar haciendo en julio. No sé qué día, pero vamos a estar haciendo un directo con el formato tradicional que hacíamos antes, conmigo a cuadro. Y si estás en Spotify, dale clic al botón seguir, que está por ahí arriba, y te invito a que escuches todos los demás episodios que tengo, porque ya llevamos, este mes de hecho en junio cumplimos, o en julio si no me equivoco, cumplimos un año con el podcast y ya cumplimos 2 años con el canal, que bueno, prácticamente es un año, en septiembre de este año, así que estén atentos para el festejo de aniversario, y también esténse pendientes porque casi cuando esté terminando el verano, cuando esté iniciando el otoño, les voy a traer una sorpresa que muchos miembros ya fieles del canal han estado esperando. Tiene que ver con mi carrera como escritor, así que estén al pendiente porque ya se viene esa sorpresa. Y pues nada más. También síganme en mis redes sociales, que son Instagram y en Facebook, que los links se encuentran si están en YouTube abajo en la descripción. Ahí dejé algunas imágenes que usaré de referencia para este episodio, así que síganme, los links, te repito, están en la descripción. Ahí están las imágenes a las que voy a hacer mención. No las voy a mostrar en pantalla, sino que están allá en mis redes sociales. Síganme también allá en Instagram, donde estoy mucho más al pendiente, mucho más al contacto con ustedes, mucho más en contacto, con ustedes, y en Facebook también. Y si eres de los que les gusta escuchar el podcast en formato MP3 y tener que ver mi fea cara en pantalla, a lo mejor te conviene más escucharme en Spotify, así que encuentras el link también aquí abajo en la descripción para que me escuches en Spotify. Y pues nada más, ya terminamos con los anuncios parroquiales de costumbre. Y hoy quiero abordar este tema de cierta manera para no spoilear el final, porque es una narrativa muy interesante que creo que no hemos llevado en este formato del podcast. A ver qué les parece.
Hemos estado hablando mucho en semanas anteriores, de hecho prácticamente todo el mes de junio tuvimos un episodio por semana referente a los homínidos tipo Bigfoot, referente a la criptozoología. Estos homínidos son pertenecientes a la criptozoología. Esto quiere decir que son animales o son considerados por los entusiastas de esta pseudociencia como animales que la ciencia desconoce, basándose en leyendas, en mitos y en habladurías de diferentes culturas alrededor de todo el mundo. Desde el típico homínido de casi 3 metros de altura, cubierto por un espeso pelaje y de comportamiento animal que habita en el bosque o en la montaña, dependiendo la región, que este sería el característico Bigfoot, que bueno, en Estados Unidos es conocido como Bigfoot, en español traducido a pie grande, pero hemos revisado en numerosos episodios, te dejo por aquí la lista de reproducción si estás en YouTube, de los homínidos gigantes, que uno de los grandes factores a favor de la existencia de esta criatura es que hay relatos de este ser, de Bigfoot, en todo el mundo, obviamente que recibe diferentes nombres y que datan de diferentes tiempos en la que el mundo no era globalizado, así que no había manera de que se copiaran unos a otros los relatos. Entonces está el Yeti, el famoso Yeti, que quizá es el más famoso de estos homínidos en la zona de Nepal, entre Rusia y Asia. Está el Meng en Rusia, hay muchos en Asia de los que ya hemos hablado, obviamente en un territorio en el que jamás estuvo la China del mundo antiguo, jamás estuvo en contacto con los nativos americanos que ya hablaban de Bigfoot, que ellos lo conocían como Sasquatch, en la región entre Canadá y Estados Unidos. En Argentina hay muchos, está el Ucumar, en Colombia está el Moan, en fin, ¿no? En todo el mundo están estas criaturas de esta descripción que te acabo de dar. Pero también hemos estado hablando últimamente de homínidos más pequeños, pero más inteligentes y avanzados, tanto mental como socialmente, siendo estos últimos más parecidos a cavernícolas que a animales. Cavernícolas que de alguna manera, que algunos criptozoólogos se han aventurado a decir que son sobrevivientes del Neandertal o del Cromañón, que han logrado sobrevivir hasta la fecha y que viven ocultos en poblaciones muy pequeñas en ciertas regiones del mundo. Por lo que te repito, estos últimos, o sea, se dividirían en dos. Estos homínidos, están los homínidos, digamos, más salvajes, como Bigfoot, Sasquatch, que son animales, que a lo mejor son una especie de simio, de gorila muy grande, que ha sobrevivido. Y por otro lado están estos remanentes de hombre prehistórico, primitivo, si lo quieres ver así, que también se cree han sobrevivido en muy pocas regiones. De hecho, únicamente sabemos de 2 regiones hasta el momento que hemos tocado en el canal que parecen existir. Los ejemplos que hemos tocado últimamente son los Pancalanca, que son existen en Australia, son mencionados por los aborígenes australianos. Los Pancalanca son gigantes que utilizan armas, herramientas y el fuego. Son gigantes homínidos, peludos, pero más parecidos a un cavernícola que a un simio, y que se dice devoran seres humanos. Y también en Australia está, por ejemplo, el yowie o el yawi, que es como mucho más parecido a Sasquatch, más como un animal. También hemos hablado de los almas rusos, que los almas se dice que son sobrevivientes del Neandertal, que todavía han sobrevivido en poblaciones muy pequeñas, en las cuevas, en las montañas más altas de la extinta Unión Soviética, lo que ahora es Rusia. Y de este caso es interesante porque hay muchos testimonios con pruebas, como el caso de Sana, la mujer Yeti, y el caso de uno de estos almas, uno de estos cavernícolas que han sobrevivido hasta nuestros días, que fue derribado, asesinado a tiros por varios soldados durante la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco. Y también en el territorio ruso hemos hablado de el Yeti y de muchos otros. Te repito, te dejo por aquí la etiqueta a esa lista de reproducción para que veas los episodios. Y eso es del otro lado del mundo, muy lejos de aquí, en Australia y en Rusia respectivamente. Pero también hemos hablado en alguna ocasión hace un año del Ucumar, que es el equivalente argentino de pie grande, y que parece ser que es el personaje del que hablaremos hoy, pero que vamos a ver que no necesariamente entra dentro de estas categorías. El Ucumar, es decir, el ser del que vamos a hablar hoy, no es necesariamente el Ucumar, pues el personaje, el protagonista principal o el antagonista, como quieran verlo, del episodio de hoy ha sido calificado como un gorila que andaba suelto o un primate desconocido que andaba suelto en cierta región de Argentina. Te repito, en el año 2018, o sea, hace un tiempo, en 2018, varias personas en San Luis, Argentina, reportaron haber visto a un enorme gorila que se desplazaba a 2 patas, erguido como un hombre,
que andaba rondando en varias zonas habitadas de una región pequeña que ahorita vamos a ver el nombre. Perdón si me fallan un poco los nombres, saben, yo no soy de Argentina, soy de México y no tengo la fortuna de conocer Argentina, así que perdón si me fallan los nombres de repente. Incluso este singular personaje, este gorila desconocido como lo llamó la prensa amarillista, llegó a ser nombrado como el King Kong argentino, pues varios cazadores y reporteros amarillistas de esta zona de Argentina salieron en su búsqueda tras los primeros avistamientos de la criatura ocurridos tan solo hace 4 años. Perdón, no fueron 4 años, fueron 3 años, en el 2018. Pero, ¿qué era este ser? Era un gorila que se escapó de un zoológico y vagaba entre las casas en busca de comida porque fue avistado en un par de patios traseros de una zona rural. Era un homínido tipo Bigfoot, es decir, era un críptido, un animal, un gorila gigante, hablemos un ser de más de 2 metros de estatura, o no fue más que un fraude cometido deliberadamente. Eso es lo que vamos a averiguar en el episodio de hoy. Así que vamos a ver la intro, que por cierto hubo varios comentarios que me decían que no les había gustado el intro anterior. Honestamente a mí tampoco me gustó mucho, así que no se preocupen, ya lo cambié, ya lo estuvieron viendo en los episodios de la semana pasada. Así que si en caso de que no lo hubieran visto y que solamente sean seguidores del podcast, vamos a ver esta nueva intro. Díganme qué opinan abajo en los comentarios y una vez que termine la intro, comencemos con el episodio de hoy. Muy bien, queridos amigos, pues comencemos con este primer bloque del programa donde te voy a presentar los hechos, que vamos a ver que es un hecho muy particular, este caso del que vamos a hablar hoy del King Kong argentino o el gorila fantasma como se conoció en su momento y que hasta la fecha es recordado de esa manera. Te voy a presentar los datos, los hechos de este suceso, lo que la prensa de ese año logró recolectar y que no solo se quedó en Argentina. Al ocurrir en una época ya digital, globalizada, fue dado a conocer en todo el país de Argentina, no solo en esa pequeña región, y además en varias partes de Latinoamérica, gracias a las redes sociales. Por ejemplo, estábamos revisando a inicios del mes pasado el caso de esta criatura que fue avistada también en Argentina, pero en la provincia de Salta, si no me equivoco, sobre una criatura que no se terminaba de poner de acuerdo la prensa y los investigadores, porque hasta la fecha ese tema sigue siendo investigado y no hay una solución de que si era un alienígena, si era un duende, si era un ser elemental, porque era muy parecido a un fauno. Era una criatura con patas peludas de cabra, con pezuñas, pero de la cintura para arriba era un ser humano un poco monstruoso, un poco deforme. Entonces no se sabe bien qué fue. Y aunque ocurrió también en Argentina, en una zona relativamente cercana a la zona en la que ocurre el relato de hoy, pues no había como una declaración oficial, porque eso ocurrió en el 2001, o sea, ya tiene 20 años, en cambio el caso de hoy apenas tiene 3 años, o sea, de hecho el Grimorio de Rix estaba a poco más de un año de que naciera, o sea, es un caso muy, muy reciente, prácticamente que podemos decir del día de hoy. Y aún así, gracias a esta variedad o a esta variedad de fuentes en las que fue tocada el relato de hoy, aunque vamos a ver que transcurrió a lo largo de una semana y unos cuantos días más, hay bastante información como para hablar de él en un podcast de más de una hora, como normalmente lo hacemos, y no en un video regular que normalmente dura entre 20 y 40 minutos por mucho. Así que sí son bastantes datos los que vamos a ver. En este primer bloque te voy a narrar la historia en orden cronológico y en los otros 2 bloques vamos a estar viendo las conclusiones y el análisis del caso, digamos de un punto más objetivo, analizando un poco las pruebas y los testimonios de los pocos testigos, porque es un caso muy curioso que ahorita vamos a ver. No quiero spoilear nada, pero es bastante interesante. Desde hace poco más de 2 años, en marzo del 2018, una fauna exótica parecía que estaba recorriendo algunos parajes de Argentina, exacerbando la angustia entre los pobladores de una zona rural y pequeña. Y fue curioso porque en esta época el caso de este gorila no fue el único que se suscitó, sino que hubo avistamientos de leones africanos en Verástegui, en Buenos Aires, de panteras negras y de brujas en Córdoba. Además se vio al hombre polilla en Mar de Plata, y como si todo esto fuera poco, o sea,
no conozco sobre estos temas, pero no los conocía hasta que empecé a investigar sobre este caso. El guión de hoy está fuertemente basado en la investigación del querido Jorge Soto Roland, que no lo conozco personalmente, pero varios de sus trabajos académicos me han servido como base de los guiones de más de un episodio en este programa. Así que no conocía yo estos casos de los leones africanos en Verástegui ni de las panteras negras en Córdoba. Me dan ganas de investigarlo, espero encontrar información al respecto. Me recuerda un poco, solo por ver los titulares de estos casos, me recuerda un poco al caso que vimos hace unos días, 2 semanas, a lo mucho, del demonio de Dartmoor, que tiene que ver con un fenómeno que se da en Europa, en la zona de Inglaterra particularmente y partes de Escocia, sobre un fenómeno que se llama los Big Alien Cats, que sería algo así como los gatos grandes extranjeros de Gran Bretaña. Y este fenómeno es algo real, que no se tiene explicación, aunque se tienen varias teorías que revisamos en ese episodio. Te dejo la etiqueta por aquí en caso de que no lo hayas visto, de que hay grandes felinos americanos viviendo salvajes en algunos bosques de Inglaterra, panteras, pumas, incluso jaguares, que bueno, son africanos, y se tienen teorías de cómo llegaron estos animales ahí, pero es un caso real, o sea, esto no son leyendas, hay pruebas. De hecho, si ustedes viajan a los bosques de estos bosques de Inglaterra, van a encontrar varios letreros de precaución porque hay gatos salvajes, gatos que obviamente devoran hombres, y que ha habido varios ataques registrados oficiales por las autoridades. O sea, es un misterio, pero no tiene nada que ver con lo paranormal en esa zona de Inglaterra. Parece ser que en Argentina hubo algo similar en el año del 2018 con estos leones africanos y panteras que andaban rondando. Y bueno, en territorio latinoamericano nunca van a faltar los relatos de brujas y de criaturas como el Mothman, que ya son más modernos, el lobizón y demás, ¿no? Vampiros, todas estas criaturas que nos gusta hablar. Pero por si fuera poco, todos estos avistamientos, en ese mismo año del 2018 se suscitó este caso de un gorila, o lo que en un inicio fue denominado como un gorila, que andaba deambulando por la provincia de San Luis, te repito, en Argentina. En este último caso, el del gorila, es el que nos compete en el día de hoy, en el episodio número 46 del podcast, ocurrido en la región de Cuyo, en la provincia argentina de San Luis, con una población aproximada de 7.500 habitantes, o sea, una región muy pequeña, o al menos muy poco poblada. Según el último censo nacional del 2010, hace 11 años, la localidad de Quines, al norte de la provincia de San Luis, es el mayor centro poblado del departamento de Ayacucho. Y si es el más poblado, no me imagino cuántos pobladores tendrá la más pequeña. Ya me dirán por ahí alguno de mis suscriptores argentinos en los comentarios, perdón. Un pueblo pequeño cerca de la ruta nacional 20, de ritmo cansino y orientado a las actividades del turismo y el campo. En pocas palabras, una provincia. Despejen de su mente todo paisaje civilizado, digamos urbano, con coches y demás. Esto ocurre en una zona rural donde abunda la maleza, la vegetación, los árboles grandes e incluso algunos montes, que según los testimonios y los creyentes en la aparición de esta criatura, porque tuvo varios detractores y ahorita vamos a ver por qué, decían que la criatura, que este gorila misterioso, se estaba alojando entre los grandes árboles y entre los montes de esta región. Así que es un territorio rural completamente, el escenario de la historia que te voy a contar hoy. Estos se desarrollan en un clima más bien árido, que cabe la pena aclarar. Se desarrolla en un clima árido, de pocas lluvias y muy poco propicio para que gorilas decidan allí hacer sus nidos. Y esto es uno de los mayores puntos que los detractores usaban a su favor para desmitificar esta historia, que el clima nada tiene que ver con el clima de África. Los gorilas africanos del Congo habitan, y eso cabe la pena aclararlo, África tiene una gran variedad de climas. De hecho, he tenido algunas discusiones con algunos suscriptores en uno de mis videos. Los leones en África no habitan únicamente en la sabana. En su momento habían leones de montaña que se conocían como leones de Atlas en África, que las montañas son regiones más frías, mucho más húmedas y que llueve prácticamente todo el tiempo. Entonces los leones ya están extintos. Bueno, hay algunos en cautiverio, pero que no son puros, no son de raza pura. Estos leones de Atlas extintos, estos leones de montaña
montaña en África tenían la melena mucho más espesa y eran más grandes. La melena les llegaba casi hasta el ombligo, al abdomen, vaya. Era una melena mucho más espesa y que les abarcaba mucho más del cuerpo. Como representan a Aslan en las películas de Narnia, más o menos así era el león de Atlas. Pueden buscar imágenes en Google, ese es el león de Atlas. El león africano de sabana que todos tienen en la cabeza, la melena es mucho más corta porque viven en una región más calurosa de África. ¿Ok? Y además hay muchas otras subespecies de leones que habitan en otras regiones cercanas, no solo los leones de la sabana. Y así como los leones, estos gorilas habitan, hay dos subrazas de gorilas. Están los gorilas de espalda plateada, si no me equivoco, y están los gorilas de montaña. En esta región de montaña, y de hecho los climas son muy similares donde viven las dos subespecies, son climas que aunque están en África, son más fríos porque llueve constantemente, por no decir casi permanente, y hay muchísima vegetación, o sea, nada que ver con el clima de la sabana, aunque ambos están en África. Este ambiente, este clima, estas condiciones físicas que había en esta región de San Luis, en Argentina, nada tenían que ver con las regiones del Congo, en las que son originarios los gorilas, así que no tenía razón de ser por qué habría un gorila en esta región. Sí, pues es como si dijeras que hay un oso polar en Monterrey, aquí en México. Sí, en Monterrey hay osos negros, pero los osos negros habitan en otra región completamente diferente. Son mucho más pequeños, su pelaje no es tan largo o tan espeso, no tienen tanta grasa en su cuerpo. Un oso polar moriría deshidratado en Monterrey, en el norte de México, en un clima completamente desértico y árido y seco. Eso era el equivalente a decir que había un gorila africano viviendo en esta región seca y árida de Argentina, por lo que muchas personas no creían y no le encontraban explicación lógica a que hubiera un gorila habitando en esta región. Porque volviendo al tema de los grandes felinos que habitan en los bosques de Gran Bretaña, cercanos a Inglaterra y un poco en Escocia, aunque el clima de los territorios de donde son originarios, por ejemplo, los pumas, las panteras y los jaguares, son diferentes a los climas de los bosques europeos. Los bosques europeos son mucho más fríos, no es igual. Sin embargo, un felino grande podría adaptarse a estos territorios, pero un gorila no se podría adaptar a un clima árido, simplemente por su dieta y por el estilo de vida que llevan. Como dice aquí, simplemente por el hecho de que duermen en nidos que hacen como si fueran hoyos en la maleza, pues no podrían hacer eso en una tierra árida. Así que simplemente por eso era imposible a simple vista que un gorila habitara en esta región de Argentina. Los simios antropoides aludidos son animales de clima tropical y húmedo, lo que te estaba diciendo, habituados a vivir en junglas espesas y no a las características dominantes del paisaje cuyano. No solo los gorilas, todos los simios pequeños, simios grandes, habitan en regiones con mucha vegetación porque gran parte de su vida la hacen en las zonas altas de los árboles por supervivencia. Para ocultarse de jaguares y otros depredadores, los monos viven en las zonas pobladas de los árboles, las zonas altas de los árboles, y su dieta consiste mayormente en hierbas que no habrían encontrado aquí. No solo los gorilas, cualquier tipo de simio. Por eso el relato de un gorila bípedo de 1,80 metros de estatura, lo cual decía que medían, o sea, parado en dos patas medía 1,80, más alto que yo, resultaba imposible de creer para los más escépticos. Aunque muchos de los locales creyeron la historia a la primera sin chistar ni haber visto nada por ellos mismos, sino habiendo escuchado únicamente los relatos de los testigos, que ahorita vamos a ver. Los testigos eran muy pocas personas, así que esta historia sí le faltan varias piezas a este rompecabezas, lo cual ha sido contraproducente para los estudiosos de la criptozoología en Latinoamérica a partir de este suceso en 2018. Aquí ahora sí ya van los datos cronológicos de cómo y cuándo se suscitó esta historia. Entre el 12 y el 21 de marzo de 2018, el principal medio gráfico de la provincia, El Diario de la República, publicó una serie de notas en la que se informaba que vecinos, y pongo esto entre comillas y ahorita vas a ver por qué, de la localidad habían denunciado la presencia de un gorila deambulando en el barrio La Banda Este, una zona de quintas a solo 3 kilómetros del centro de Quines. La noticia se propagó como pólvora en decenas de periódicos digitales, en blogs y demás redes sociales. Te recuerdo, esto ocurrió en 2018, por lo que no había cabida para el secretismo en esta historia, sino que se propagó
y vamos a ver que eso fue un punto en contra del suceso, se propagó sin verificar fuentes, lo cual resultó siendo pues bastante contraproducente para los entusiastas de esta ciencia o esta pseudociencia de la criptozoología en Latinoamérica. En menos de 24 horas, el gorila argentino se convirtió en tendencia en el ambiente periodístico de temática más flexible en Argentina. Porque sí cabe mencionar, primero inicia en este periódico local de la República, el que voy a citar muchas ocasiones en el episodio de hoy, al ser el periódico local, pero posteriormente se expandió a toda Argentina y después a varias partes de Latinoamérica, incluyendo México. Así que fue un caso, a diferencia del caso de este humanoide que se apareció en Salta en el 2001, ese caso estuvo a punto de ser olvidado, de no haber sido por este hombre Jorge Sotorrolán que se dedicó a estudiarlo. Durante 20 años el caso del humanoide en Tonco, en Argentina, fue pues prácticamente olvidado y únicamente lo recordaban las personas de esta pequeñísima región rural. Este caso del simio fantasma o el King Kong argentino fue todo lo opuesto. Se dio a conocer, quizá no en todo el mundo, pero en toda Argentina y en varias regiones de América Latina. El artículo del martes 12 de marzo inauguraba el misterio y fue, de acuerdo con el diario La República, este diario local, que además es amarillista, por lo que no podemos confiar mucho en su testimonio, pero de todos modos lo voy a estar citando porque fue el medio que más registró el caso durante los primeros días. Según este periódico, el representante de la unidad de la Policía Ambiental número 5, el comisario Marcelo Díaz, quien lanzó la sorprendente noticia al ruedo. Él fue quien, digamos, corroboró la historia de los testimonios, porque hay muchísimas historias en todo el mundo, no solo en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa e incluso en África y en la India, de testimonios que afirman haber visto cosas inexplicables. Llámese un fantasma, llámese una criatura mitológica, llámese un ovni, que por cierto, haciendo un pequeño paréntesis, hoy en las noticias en un noticiero que a lo mejor muchos tacharán de no verídico aquí en mi país, en México, el de Televisa, me llamó mucho la atención que en el noticiario serio de la mañana estaban hablando sobre los ovnis desclasificados del Pentágono ya como algo real. Y hay varios, o sea, que ya el gobierno de Estados Unidos y los medios están abiertos a la posibilidad, casi diciendo que esos ovnis no son de origen terrestre, que no son ni de los Estados Unidos ni de alguna agencia secreta de otro país. Así que el gobierno de Estados Unidos dice ya abiertamente, dice que está abierto, valga la redundancia, a la posibilidad de que estos seres o estos objetos voladores sean de origen extraterrestre. El hecho de que las noticias lo estén abordando y los gobiernos lo estén abordando ya de esa manera abierta es bastante curioso y un poco atemorizante. Y hay varios canales de ufología que están diciendo desde hace un mes más o menos que nos estamos aproximando a una gran revelación por parte de los gobiernos. Pero bueno, perdón mi emoción friki por los alienígenas, tenía que hacer ese paréntesis. Regresando a algo más terrenal, algo más terrestre, el caso de los gorilas. Si bien hasta ese momento, este 12 de marzo del 2018, los testigos permanecían en el anonimato, se había denunciado que desde el domingo 10, es decir, 2 días antes de la publicación de este número del periódico, un gorila parecía estar merodeando la zona de chacras donde estos supuestos testimonios o testigos vivían. Díaz, esta autoridad, te repito, de la unidad de la Policía Ambiental número 5, declaró lo siguiente, les voy a citar textualmente lo que dijo el hombre. No sabemos qué es, pero encontramos huellas similares a las de ese animal. La primera aparición surgió el domingo por la noche, cerca de las 22 horas en un pequeño tambo. Un hombre bañaba a su hijo y salió al patio a orinar, cuando a lo lejos observó una figura de 1,80 metros de altura, de color negro, que saltó los alambrados de su patio sin tocarlos, con una capacidad atlética digna de una olimpiada. Esta fue la declaración de esta autoridad, que si bien no era un policía, pues finalmente era una autoridad, y era lo que iba con estos testimonios. Mucha gente podrá o no creer lo que dicen los testimonios, porque de estos casos jamás hay pruebas, o hay pruebas que pues no pueden ser tomadas 100% en serio por los escépticos o las ciencias formales. Por eso la criptozoología y la parapsicología y todo esto siguen siendo considerados pseudociencias, porque no están del todo basados en descubrimientos tangibles o medibles. Tiene mucho que ver con habladurías, con teorías y demás. Por eso se les conoce como pseudociencia. No es de una manera despectiva, sino que no es una ciencia del todo, porque no puede guiarse por el procedimiento científico regular. Porque no se puede, porque las cosas que investigan no son del todo tangibles y no hay pruebas la gran mayoría de las veces. Pero el hecho de que una autoridad esté dando el visto bueno, en este caso
que él hubiera confirmado que sí, que era un gorila bípedo lo que había visto este hombre, este testigo, que hasta el momento sigue en el anonimato, este momento de la historia, pues daba mucho de qué hablar. Y obviamente los locales que leyeron el periódico y que leyeron la declaración de este hombre, de Marcelo Díaz, pues para ellos fue una corroboración de las autoridades de decir, sí, hay una criatura desconocida rondando cerca de sus casas, así que tengan cuidado. Y ahí fue cuando el miedo y el pánico y la sugestión comenzó a apoderarse de los habitantes de esta región de San Luis en Argentina. En la tarde-noche de este lunes, el 11 de marzo, un día antes de la publicación del periódico, ocurrió algo similar. Un testigo aseguró haber visto a la criatura a 200 metros de distancia en una chacra. Este lo describió como una figura negra que iba hacia el monte de manera tranquila. Caminaba y se paraba a ratos. En principio 2 personas distintas lo habían visto. Si te fijas, hasta ahorita en este punto de la historia, según este periódico de la República, te repito, un diario amarillista, no sé qué tan serio lo consideren los argentinos. Si alguno de mis suscriptores lo conoce, déjenme en los comentarios cuál es el punto de vista que tienen los argentinos de este periódico, pero por lo que escribe Soto Roldán, no es un periódico muy respetado. No sé qué opinan ustedes. Yo no puedo hablar mucho porque soy extranjero. Para ustedes, no conozco nada sobre el punto de vista de un local sobre este periódico de la República, pero déjenmelo saber por favor en los comentarios si es que lo conocen. Pero hasta ahorita, según el periódico, tenemos 2 testimonios: el del hombre que salió a orinar al patio trasero de su casa y vio al gorila, el primero, el que cronológicamente lo vio el domingo, y luego aparte el que lo vio el lunes a lo lejos dirigiéndose hacia el monte. Tenemos 2 testigos, ¿ok? 2 testimonios diferentes ocurridos con más o menos 24 horas de diferencia. El último, el del 11 de marzo, ocurrido un día antes de la publicación del periódico con esta declaración de este hombre Marcelo Díaz, ¿ok? Hasta antes de que la gente conociera sobre el incidente. Vecinos, a secas, te repito, hasta ahorita simplemente se les decía a estos testigos como vecinos, no se conocía su nombre, no se sabía dónde vivían exactamente, no se conocían si eran hombres, si eran mujeres, nada, simplemente eran nombrados por la prensa como 2 vecinos de la región, nada más. Pero el testimonio de la policía confirmaba sus dichos con la declaración de este hombre. O sea, prácticamente estaban diciendo sí, las autoridades estaban diciendo sí, hay una criatura, un gorila, un ser bípedo humanoide, pero que es un animal rondando en la región. Y aunque un gorila es omnívoro en realidad, porque los simios sabemos que comen animales más pequeños que ellos, por eso está el mito de los simios de Billy, que supuestamente son como una subespecie que ya fue descubierta por la ciencia moderna, pero que muchos años fue un críptido, un simio como parecido a un chimpancé, pero del tamaño de un gorila. O sea, es bastante impresionante la criatura. Hay pocos videos y pocas fotos que pueden encontrar de esta criatura en YouTube, porque apenas fue corroborada la información hace unos cuantos años. Y entre los locales del Congo donde habita esta criatura, en Billy, en el Congo, en África, se le conoce como el simio cazaleones, porque en una ocasión encontraron a unos exploradores americanos, si no me equivoco, devorando los restos de un león muerto. Y lo que no saben es si él cazó al león o si el animal ya estaba ahí muerto y lo empezó a devorar. Hay quien dice que no era un león, que era un leopardo, que era un jaguar, y esto fue un error de traducción y demás. El punto es que estaba comiendo los restos de un felino grande. Eso es lo impresionante. Así que obviamente por lo que temían estos lugareños era que el gorila se topara con algún niño o con algún animal pequeño, con una mascota, y la devorara o lo atacara, porque los simios, aunque son parecidos entre comillas al ser humano, son animales muy salvajes y muy agresivos si se ven acorralados o amenazados. Por eso, imagínense un gorila de 1.80, si de por sí un chimpancé tiene 3 veces la fuerza de un ser humano, imaginen un gorila. Obviamente, por simple lógica, aunque no tuviera nada paranormal en la cabeza, hasta este momento no pensaban en un monstruo. La gente de esta región no pensaba en un críptido ni en nada paranormal. Simplemente creían en primera instancia, tras esta publicación de este periódico el 12 de marzo del 2018, estaban pensando en que algún gorila se habría escapado de un circo, de un zoológico o algo por el estilo, y temían que los pudiera atacar al ser un gorila, porque era un animal salvaje. Hasta este momento ahí va la historia, y los testigos todavía son desconocidos de nombre en este punto cronológico del relato.
Y no solo eso, el policía, bueno, este hombre Marcelo Díaz, no solo hacía referencia o no solo confirmaba los testimonios de los testigos, sino que también hacía referencia a unas huellas parecidas a las de un gorila. Que bueno, ahorita vamos a entrar en detalle de estas huellas, pero si quieres ver las imágenes, te las dejé en mi cuenta de Instagram y en mi página de Facebook. Los links, te repito, están aquí en la descripción si estás en YouTube. Si estás en Instagram, si estás en Spotify y quieres abrir una pantalla aledaña, en Instagram me encuentras como @Grimorio de Rix, todo junto y con minúsculas, y en Facebook me encuentras como el Grimorio de Rix, simplemente. Aunque el comisario agregaba más adelante, y cito, son similares a los del pie humano, pero descartamos que sean de una persona por el gran tamaño. Y si están viendo ya las imágenes, van a ver que la huella es prácticamente la de un hombre, y al parecer en esa primera foto son muy grandes, pero ahorita vamos a entrar en los detalles, valga la redundancia, de esas huellas, que eran la única prueba tangible, entre comillas, de la existencia de esta criatura, lo que es compartido entre muchos relatos de homínidos tipo Bigfoot alrededor de todo el mundo. Casi todos los criptozoólogos que persiguen a estos seres, a los homínidos tipo Bigfoot, casi todos tienen huellas en su poder, huellas homínidas muy grandes que encontraron en alguna región. En este primer artículo del 12 de marzo fue imposible comprobar el gran tamaño, entre comillas, de las huellas. No había ni una sola fotografía en ese momento, después salieron a la luz, pero en esta primera publicación del 12 de marzo no había fotografías de las huellas, simplemente se mencionaban. Así que la gente que leyera este periódico, este ejemplar del 12 de marzo de la República, no tenía todavía como más que otra opción, salvo confiar en la palabra de Marcelo Díaz y de los testigos que seguían anónimos. De todos modos, parecía que el uniformado conocía de simios antropoides, lo cual no tenía mucho sentido que un policía rural de Argentina supiera sobre simios africanos. Obviamente no dudo que los policías de zonas rurales de Argentina conozcan sobre la fauna de Argentina, así como en cada región del mundo. El equivalente del guardabosques de las selvas africanas son de los que más conocimiento tienen que tener, y normalmente son personas locales que llevan viviendo en zonas aledañas a la jungla toda su vida, porque tienen que conocer sobre un gran número de fauna y que la mayoría de esa fauna es peligrosa. Y África además tiene mucho turismo en safaris y demás, así que en caso de que un safari o una expedición turística, no una expedición, más bien un movimiento turístico, se llegue a topar con un jaguar o con un gorila o con un elefante o un rinoceronte, tienen que ser muy cuidadosos con lo que van a hacer. Así que sí, claro que sí, las autoridades, digamos, de vida salvaje, en este caso de Argentina, deben conocer sobre la fauna local, pero no tenía mucho sentido que este hombre tuviera conocimiento casi de experto en simios antropoides de África, no tenía mucho sentido. Sus declaraciones no dejaban, sin embargo, margen de duda. Según él, y él lo afirmaba en el testimonio del periódico, las huellas que encontraron eran de un gorila y aparentemente muy grandes. Algunos comenzaron a teorizar que había una especie de gorila viviendo en la selva amazónica, cerca de Argentina, relativamente en Brasil, y que de alguna manera hubiera llegado a Argentina, aunque esto era muy descabellado, porque esto ya de por sí nos estaría hablando de un críptido, porque que se sepa, no hay gorilas ni simios grandes de gran tamaño en la selva amazónica. Claro que hay simios, pero son simios más pequeños, de estos simios pues chiquititos, ¿no? Como los monos aulladores, este tipo de simios. Obviamente no sé si los aulladores, pero en las regiones sudamericanas y algunas de Centroamérica existen simios, pero son simios pequeños, no gorilas. Así que el hecho de que alguien estuviera ya teorizando que hubiera una especie desconocida de gorila en la selva amazónica era muy descabellada, y más aún descabellada la opción era que hubiera caminado hacia Argentina. Algunos otros, que eran ya desde un punto de vista escéptico, lo que teorizaban era que lo que habían visto estos testigos y que las huellas pertenecían a un mono carayá del norte. No es común, pero podría haber sido un mono de Latinoamérica, que te repito son monos más pequeños, al encontrarse más lejos del Ecuador. Por otro lado, estos animales, los monos de carayá del norte, tienen menos de 1 metro de altura, y el avistado en San Luis lo describían como un gorila o un simio de 1,80 metros de alto parado en 2 patas, que además podía andar con facilidad a 2 patas, cosa que no puede hacer un gorila. Sí, un gorila, seguramente has visto los videos de Facebook graciosos en los que los gorilas dan unos cuantos pasos erguidos en 2 patas, pero no pueden recorrer grandes distancias, mucho menos dar saltos en 2 patas, porque no es su forma natural de caminar. Los simios y los gorilas caminan a 4 patas sobre sus nudillos,
porque de esa forma están constituidos su esqueleto. No tiene sentido que caminara a grandes distancias a dos patas. Esto era otro elemento sobrenatural. No quiero decir con sobrenatural que tuviera que ver con fantasmas o algo por el estilo, sino que era poco común ver a un simio de este tamaño, a simple vista un gorila, que caminara sobre sus dos patas en todo momento. Esto ya era un elemento que obviamente llamó la atención de los entusiastas de la criptozoología, en específico de los homínidos tipo Bigfoot. Nadie en el pueblo, que se encontraba a solamente 3 kilómetros de donde había sido avistado de la criatura, sabía nada al respecto. Nadie había dicho nunca tener un gorila en cautiverio. Y por sobre todas las hipótesis, se descartaba por completo que el animal se hubiera escapado de un circo, porque no había circos cercanos. Te digo que esta es una zona rural, no había posibilidad de que se hubiera escapado de un circo, mucho menos de un zoológico. Todo ciudadano bien informado de esa región es consciente que está prohibido tener semejantes animales en exhibición. De hecho, en todo el mundo es ilegal tener animales, los llamados animales exóticos, como mascotas particulares. Se requiere un permiso y distintos requerimientos muy específicos que muy difícilmente alguien puede burlar. Entre el 13 y el 14 de marzo del 2018, el asunto estalló por internet y las cosas empezaron a tomar mejor forma, cuando el mundo, o más bien Latinoamérica, comenzó a conocer al respecto. Más datos y testimonios aderezaron la historia del gorila de Quines. Por lo pronto se hizo pública la identidad de los testigos, que hasta ese momento habían permanecido en el anonimato. O sea, bien pudieron haber sido hasta ese momento testigos o testimonios inventados por el periódico simplemente para vender números. Pero bueno, hasta este momento se da a conocer a la luz pública los nombres de los dos testigos. Y además no eran tantos como la palabra vecinos, y por eso te la puse entre comillas hace rato. Del artículo del día anterior podría haber sugerido. Usaban la palabra vecinos como si hubieran sido muchos testigos los que habían visto este simio, pero en realidad no. En realidad tan solo eran dos los testigos que habían visto a esta criatura, y no habían sido en dos lugares y momentos diferentes, como había dicho el artículo del periódico, sino que lo habían visto al mismo tiempo en el mismo lugar. Y estos dos testigos eran Javier y José Gatica, que son las otras figuras importantes. Junto al gorila de este relato, son los dos personajes importantes de la historia de hoy. Javier describió a detalle en un programa de radio local los breves pero confusos sucesos que habían ocurrido la noche en que vio al mono, como fue llamado por la prensa a partir de ese momento. A partir de que empiezan las entrevistas, la prensa argentina se dirigió a esta criatura simplemente como el mono, porque así se refería a él Javier y su hermano. Se quedó como el mono. Así que cuando diga el mono en el episodio, me estoy refiriendo a este supuesto gorila. El hombre, Javier, relató que varios de los vecinos decían antes del avistamiento, mucho tiempo antes del avistamiento, decían haber visto a esta criatura varias veces en el pasado, e incluso uno de ellos decía haberle disparado sin éxito. O sea, que sí le había disparado, pero que no le había dado a la criatura. Sin embargo, ni Javier ni su hermano José creían en los relatos, pues a pesar de su limitada educación académica, no les parecía lógico que hubiera un simio africano en esa parte de Argentina. O sea, no tenía sentido incluso para ellos, que aunque tenían solamente la educación básica, pues habían vivido en esa región toda su vida, conocían la fauna del lugar, y no tenía sentido para ellos que hubiera un gorila o un simio de gran tamaño habitando en esa región de Argentina. Pero entonces, la noche del 11 de marzo, que es donde supuestamente se dio, según el periódico, el segundo avistamiento, cuando en realidad vamos a ver que simplemente fue un avistamiento por dos testigos en el mismo lugar, en el mismo momento, Javier salió de su patio por la noche y vio a escasos metros de él, en su patio, al dichoso gorila parado en dos patas. O sea, el testimonio que había dicho el periódico, yo no me estoy contradiciendo, se contradice el periódico, según esta investigación. Yo no tengo los ejemplares, pero bueno, yo confío en el testimonio, en el trabajo académico de este hombre, Jorge Soto Roland. Y si nos ponemos así a analizar los datos, lo que había dicho el periódico con estos nuevos datos que estaban dando Javier y José Gatica, los únicos testigos oculares de la criatura, pues no cuadran del todo. El periódico había dicho que el 10 de marzo un hombre había visto en su patio trasero al gorila. Javier decía que había sido el 11 de marzo, el día que había visto en su patio al gorila, o sea, con un día de diferencia. Y como ves, el testimonio de esta persona que decía haber visto al gorila caminando en el monte jamás existió. Parece ser que fue inventado por el periódico. Pero bueno, regresemos al testimonio de Javier de viva voz, el que dio en este programa de radio. Asustado, Javier, al ver al gorila en su patio, le gritó a su mujer para que ella también saliera a ver a la criatura.
pero ella, creyendo que le estaba jugando una broma, no salió, sino que se quedó en la casa. No obstante, Javier le gritó a su hermano que vivía en la casa de al lado y este sí salió y vio al mono, o sea, lo estaban viendo juntos al mismo tiempo. José, a su vez, le gritó a un vecino, pero cuando este tercer testigo acudió al llamado de los hermanos, lo único que pudo ver fue un bulto negro que brincaba sobre la barda del patio de Javier y se perdía entre la maleza rumbo al monte. O sea, se puede decir, según ellos, según los hermanos, que su vecino, que sería un tercer testigo cuyo nombre no revelaron, vio parte del gorila, o sea, lo vio como nada más como brincó y se fue, o sea, él no vio nada más que esta cosa negra enorme que brincó y se fue. Así que podemos contar con que solamente había dos testigos, José y Javier Gatica, nada más, y vieron al gorila, dicen ellos, a 6 metros de ellos, en el patio de la casa de Javier, 6 metros de ellos, muy cerca, pero lo vieron al mismo tiempo en el mismo lugar, así que cuenta como un avistamiento con dos testigos, no dos avistamientos diferentes. Hasta aquí todo bien. Nada extraordinario y algo que podría tener una explicación lógica, no necesariamente relacionado con la criptozoología ni con lo paranormal. Hasta este punto no podemos confiar ya mucho en el testimonio del periódico porque vemos que inventó o metió datos que no estaban comprobados o algo, pero el testimonio del testigo de viva voz no corroboraban o no compaginaban, no coincidían con lo que había dicho el periódico unos días antes. Así que o desconfiamos del periódico o desconfiamos del testigo. Así que yo eliminaría el periódico. Según lo que dice Jorge y Javier, estos dos testigos, hasta ahorita parece que tiene una explicación lógica todo este merequetengue. Podría ser, aunque no había circos ni zoológicos cerca, podría ser que de alguna manera un gorila llegó a esta región. Hasta ahorita todo bien, podría tener una explicación que no tiene que ver ni con la criptozoología, es decir, que no era un gorila o un primate desconocido por la ciencia en esta región de Argentina, y tampoco era algo paranormal, porque muchos decían que tenía que ver con brujería, que era un brujo que se estaba convirtiendo, como se cuenta en Costa Rica sobre la bruja mona, que dicen que es una especie de brujo o de bruja de género femenino. Según yo también hay micos brujos masculinos que se convierten en una especie de simios deformes. Así que había personas de la región que estaban diciendo que era un brujo transformado en animal, pero no, hasta ahorita podemos ver que podría tener una explicación lógica si eliminamos las declaraciones del periódico. Podría tener una explicación lógica sin ningún problema. El problema es que según las fotografías de las huellas tomadas por José, uno de los hermanos, y difundidas después en varios medios, las huellas eran de forma idéntica a la de un ser humano. Porque este hombre que te mencioné antes, esta autoridad de apellido Díaz, Marcelo Díaz, él decía y afirmaba y decía, sí, son huellas de gorila. El problema, si estás viendo las fotos, ahí te dejé la comparación entre una huella humana y una huella de gorila. Las huellas de los gorilas son completamente diferentes en forma a las de un ser humano, por lo que este sencillo argumento descartaría que la criatura avistada por los hermanos Gatica, en caso de que fuera verdad, no era un gorila africano. Las huellas de los gorilas son más como en forma de pinza. No es un pie recto como el del ser humano, es un pie más extendido, como si fuera así, como si fuera una pinza. Ahí te digo, ve a mis redes sociales para que veas la comparación. Así que, por simple lógica, al ver las fotos que supuestamente José había tomado, que había dejado la criatura, estas huellas no eran de un primate, eran idénticas a las de un ser humano, parecía ser que más grandes, según ellos. Ahorita vamos a ver qué onda con el tamaño, pero al menos ellos decían, es idéntica a la de un ser humano, pero mucho más grandes. Entonces, el periódico La República subió un video a su página web, un video que yo no encontré, pero afortunadamente Jorge Roland le tomó screenshots, le tomó capturas de pantalla y lo añadió a estas fotos de este video a su trabajo, el trabajo que yo descargué y leí para hacer el guión. Así que sí tengo una referencia visual para lo que te voy a decir a continuación. En este video evitaban las comparaciones odiosas, pero pasando la grabación en cámara lenta y pausándola, y por eso fue que le pudo tomar screenshot de este hombre, este periodista, de hecho es un historiador reconocido de una universidad argentina, y realizando algunas capturas de pantalla se podía concluir claramente que de gigantes las huellas no tenían nada. Eran de hecho del tamaño de las huellas de una persona promedio en Argentina. Que bueno, no hay mucha diferencia de estatura entre un argentino y un mexicano, así que podemos decir que eran prácticamente mis pies, quizá incluso más pequeños, porque yo sí estoy bastante patón. Entonces, aunque no soy tan alto, mis pies sí son bastante largos. Entonces te puedo decir que incluso mis pies eran más largos que los de la fotografía. Ahí también te dejé las fotos de la comparación.
de este video que subió este periódico, el primero en difundir la noticia. Ahorita era su agosto, como decimos en México, porque su noticia se había viralizado en toda Argentina y parte de Latinoamérica. Así que ellos tenían la exclusiva, de cierta manera, al haber sido los primeros en tocar el tema. Ya tenían cierto contacto con los hermanos Gatica. Y en la captura de pantalla que muestra en su trabajo este hombre, vemos a un periodista agachado, en cuclillas, tomándole fotos a la huella en el suelo, en la tierra. Y vemos que su pie, o sea, coincidió, no sé si fue a propósito o no, pero coincide que su pie, el del periodista, está prácticamente al lado del de la criatura mientras está tomando las fotos, y son prácticamente del mismo tamaño. No son huellas gigantes, no son ni siquiera grandes, son del tamaño de una persona promedio, quizá incluso un poco más pequeña que del promedio. Así que aquí poco a poco vemos que se empieza a desmoronar esta historia. Tenemos la inconsistencia entre lo que dijo el periódico y lo que dijeron los hermanos Gatica, y aún así los hermanos Gatica siguen acudiendo a las entrevistas y a los reportajes de este periódico. Tenemos las huellas que decían, oh sí, son de un gorila, o sea, irrefutablemente son de un gorila. Y después comparamos las huellas una vez que las fotos salen a la luz y vemos la huella que tienen, que es prácticamente la de un ser humano descalzo, y la de un gorila, y no tienen nada que ver. También vemos el tamaño, que no son tan grandes como habían dicho, de hecho son más bien huellas pequeñas que bien podrían ser de un hombre descalzo. Así que aquí ya se nos empieza a desmoronar esta historia que de todos modos apenas va empezando. Este no es el final de la historia, sino que apenas es el inicio, porque muchas personas, a pesar de estas inconsistencias que empezaron a surgir, que obviamente el periódico no contaba como inconsistencias, al contrario, el periódico seguía alimentando el morbo y las mentiras para que la gente se la creyera, y por eso había muchas personas que seguían creyendo que este mono misterioso seguía oculto entre la vegetación en los montes lejanos. Pero te repito, este no es el final de la historia, este apenas es el inicio. A partir de aquí es donde empiezan las teorías, las cosas escépticas, las posturas escépticas, las inconsistencias sobre el origen de este supuesto primate desconocido que fue avistado en Argentina en 2018. Así que, como te digo, este es el inicio. Vamos rápidamente a una pausa, a la primera pausa del programa, y regresamos para ver el bloque 2. Así que aprovecha la pausa para ir al baño, ir por una bebida, ir por más botana, y regresamos. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos de vuelta a su programa favorito de terror y de misterio en su emisión de podcast, El Grimorio de Riggs. Iniciamos con el segundo bloque de este caso misterioso y enigmático así fue denominado, yo no le puse el nombre, el King Kong argentino o el simio fantasma de San Luis. Así, si quieren buscar un poco más de información sobre este tema, así lo pueden encontrar en Google. Si son argentinos, sobre todo de esta región de San Luis, por favor déjenme en los comentarios si conocieron el caso, o si son de alguna otra región de Argentina y llegaron a conocerlo, porque cuando me puse a investigar y vi, porque hubo memes al respecto, al ser mucho más reciente, hubo memes, ya existían los memes para cuando existió este caso es tan antiguo como un meme de los últimos años, y sí, cuando los vi, les digo, todavía no tenía el canal, así que todavía no, sí estaba metido en estos temas por interés, pero no tanto como lo estoy ahorita. Y sí recuerdo que llegó muy como por encimita aquí a la Ciudad de México, gracias a Facebook y supongo que por Twitter. Yo no tengo Twitter, pero al menos en Facebook habían algunos memes. No entendía en ese momento qué era, pero sí llegó. O sea, en Argentina quiero suponer que en verdad sí fue un tema muy sonado. Quiero suponer como el tema del hombre lobo de Coita, Chiapas, que estuvo muy en auge en todo México, en varios medios de México, incluyendo en redes sociales, en Facebook y en Twitter, y en Instagram incluso, a inicios de la pandemia, o sea, en marzo del 2020, hace poco más de un año. Así que déjame en los comentarios si eres argentino y recuerdas este caso. Pero bueno, volviendo a la historia, te digo que aquí ya hay varias inconsistencias y ya tenemos los testimonios, los hechos, digamos, que cimentaron el mito entre el colectivo popular argentino, sobre todo en esta región de San Luis, pero se extendió a toda la República de Argentina. Así que continuemos. Como ves, todo ha ocurrido a lo largo de pocos días. Todo inicia al parecer el domingo 11 de marzo por la noche. Al día siguiente, el 12, el periódico de la República saca un artículo con la historia. Y todo continúa en los días siguientes. El jueves 14 de marzo, es decir, unos cuantos días después de que sale este número del periódico, este ejemplar del periódico, La República, el periódico
informaba de las, entre comillas, ingeniosas tácticas desarrolladas por las fuerzas de seguridad para capturar a la bestia. Y es que habían dejado trampas para gorilas con carnadas que eran bananas, manzanas y miel, que tenían como señuelos. ¿Y por qué pongo el ingeniosos entre comillas? Porque a partir de este punto, este relato deja de ser misterioso, y por eso te decía que este caso iba a ser un poco diferente a los que normalmente tratamos, porque a partir de este punto se vuelve cada vez más un chiste hasta llegar a la conclusión del relato, que fue bastante, no quiero decir inesperado, pero fue bastante poco común a los que vemos normalmente en este episodio. Así que por eso uso la palabra ingeniosas entre comillas, porque vemos que no fueron para nada ingeniosas. Era lo que un niño pudo haber hecho tratando de cazar una rana o tratando de recuperar a su perrito que se le perdió. La búsqueda todavía es infructuosa, dijo José Gatica, te repito, uno de los 2 testigos que habían visto al gorila el fin de semana anterior. Los rastrillajes, que este nombre recibe estas como trampas para atrapar gorilas, no han dado resultado positivo, ya que todavía no pudieron verlo. Es decir, en todo este tiempo, estos días que estuvieron cazando al animal con estas trampas en el monte, en las regiones cercanas a donde vivían Jorge y José, nadie vio a la criatura. Pero sí encontraron más huellas en zonas muy cercanas donde lo rastrean, según él. A las 3:30 de la mañana de este jueves 14 de marzo, decidieron postergar el rastrillaje para descansar un rato después de 72 horas de arduo trabajo. O sea, llevaban 72 horas buscando y poniendo trampas a este gorila y nadie lo vio. A pesar de que estuvieron durante horas, aunque supuestamente vieron huellas, nadie vio a la criatura en estas 72 horas, absolutamente nadie. Y cabe aclarar que no eran solamente José y Jorge, José y Javier, perdón, los que estaban cazando al animal. Habían muchos otros vecinos que creían en el relato y que estaban ayudándoles. Hoy jueves 14 de marzo, cuando José Gatica a las 9 de la mañana volvió a la zona, descubrió que el primate se había comido algunas de las frutas y la miel. Según José, y esto es curioso que él fue el que lo descubrió, ¿por qué no lo descubrió otro de los vecinos que estaba ayudando? No, la trampa no había funcionado, pero la criatura sí se había comido la carnada, el señuelo. Eso era bastante curioso y sospechoso, por no decir menos. José Gatica hizo una crítica defendiéndose de los vecinos que estaban tomando todo el asunto del mono a broma e insultaban a los que lo estaban buscando. O sea, ya había gente dentro de esta misma región rural que no se estaban creyendo el cuento después de que habían surgido tantas contradicciones entre los testimonios de los testigos y el periódico y demás. Ya incluso ellos se lo estaban tomando a broma. Y en regiones más urbanizadas de Argentina ya estaban haciendo los memes, ya se lo estaban tomando a chiste, ya era una broma. Todavía no tan grande, pero ya había gente que se estaba burlando de esta gente. Y José Gatica respondió al respecto con lo siguiente, lo voy a citar textualmente. Sin dudas nos olfatea, haciendo referencia a este simio. Esto no es joda, no es un chiste. La gente dice tonterías y se ríe, pero nosotros no movilizamos a la policía, ni le haríamos gastar recursos, ni andaríamos hasta la madrugada cansados sin dormir por una broma. Y es que esto de que dice que la policía que los movilizó, porque según él, según algunos de los testimonios de que estaban en la búsqueda, esta búsqueda estaba dirigida por la policía, según ellos, pero ahorita vamos a ver que esto no era del todo cierto. Pero, o sea, según la voz de este hombre, de José Gatica, no era una búsqueda civil, no eran vecinos reunidos cazando un animal, estaban dirigidos por la policía, según él. Por eso fuimos a la policía. A esos que se ríen me gustaría tenerlos acá, que estuvieran en el campo para que vean que buscamos un animal y que no estamos de joda. Esta fue la cita textual de lo que dijo este hombre, contestándole a la gente que se burlaba de él y de sus vecinos y de su hermano, que estaban buscando a esta criatura en los parajes rurales cercanos a su casa aquí en esta región de San Luis, Argentina. No obstante, pronto no serían solo los vecinos los que se burlaban de los intentos de la gente de capturar al animal, sino que todo internet de habla hispana estaba creando memes al respecto, sobre todo en Argentina. Pero te digo, aquí yo en ese momento no entendí por qué no entendí el chiste, ahora lo entiendo. 3 años después estoy comprendiendo el porqué de esos memes de un simio en Argentina, ahora lo entiendo. Y es que llegó hasta cada Ciudad de México, no sé en sus demás países, por ejemplo en Colombia, en Chile, los países de donde me escuchen, no sé qué tal, pero aquí en México, que está bastante lejos de Argentina geográficamente, llegaron los memes. O sea, ya era una burla a nivel nacional, toda Argentina se estaba burlando de esta gente que estaba buscando al simio, e incluso nos llegó hasta acá a México. Como el tema ya no solo estaba en auge en Argentina, sino en toda o casi toda Latinoamérica,
y se estaba ridiculizando a las autoridades de la región de San Luis por el toque cómico que se le estaba dando al tema en internet, la jefa de policía de medio ambiente de la provincia, Karina Garro, tuvo que salir a declarar al respecto. Esta mujer, Karina Garro, era la jefa de jefas en esta organización de policía de medio ambiente de la provincia de San Luis. O sea, ella era jefa de este tipo Marcelo Díaz, que fue el hombre que declaró en un inicio, el que decía, no, sí, ya lo vieron los testigos y yo te juro que son huellas de gorila y no sé qué. Ese hombre era subordinado de esta mujer. O sea, él era una autoridad, pero no era de los mandos altos. Ella sí. Y cuando toda Argentina se empezó a burlar de las autoridades de esta región por lo que estaba pasando, ella fue la que tuvo que salir a dar la cara y dio la siguiente declaración. La voy a citar textualmente. En todos los medios está saliendo que estamos hablando de un gorila y no es así. Podemos decirle, es decir, refiriéndose al reportero que lo entrevistaba, que hemos encontrado huellas difusas con características similares a un primate o a un humano. No está definido qué es. La policía está al acecho. Nosotros no hemos visto nada, solamente las huellas difusas. Parecieran de un pie o de una pisada rara. Están a la vera de unas chacras del pueblo de Quines. Recorren una distancia más o menos de medio kilómetro. Va y viene. O sea, la criatura. O sea, como que estaba andando en círculos. Hemos hecho rastrillajes con canes y drones hasta el día de ayer en altas horas de la noche y no se ha podido encontrar. En pocas palabras, Karina afirmaba que habían huellas inidentificadas, es decir, sin identificar en el lugar. Eso no lo negaba. Había huellas de algo que parecía ser de un ser humano, pero que no eran de un primate, pero no sabían de qué era, porque los vecinos decían que eran de un animal, pero no parecían de ningún animal, parecían de un ser humano. Pero de que había huellas, eso no lo negaba Karina. Pero de ninguna manera eran las huellas de un gorila, dando a entender como muy disfrazados, sin tener que ofender a los vecinos o que los vecinos de esta región se sintieran atacados, dando a entender que podían ser de alguien disfrazado o de un ser humano, y que seguían buscando, pero dejando en claro que las autoridades no se las atribuían a nada paranormal. O sea, como que esta mujer, al ser la jefa de policía de medio ambiente de San Luis, estaba un poco dividida, no podía como sonar hostil hacia los vecinos que estaban buscando a la criatura, porque finalmente ella trabajaba para ellos al ser una funcionaria pública, pero tampoco quería que el resto de Argentina se burlara. No de ella tal cual, sino de su departamento, porque finalmente eran la autoridad, y en el momento en el que se empezaron a burlar de ellos, la autoridad perdía poder, y entonces pues ¿para qué estaba ahí? Entonces esta mujer estaba como en una encrucijada, tenía como que, como decimos en México, darle a tole con el dedo a ambas partes, como tener calmadas a ambas partes, tanto a los escépticos que se estaban burlando, como a la gente que estaba buscando sin fundamentos realmente a la criatura en esta región de San Luis, en Argentina. Si te fijas, todos estos sucesos ocurrieron en poco más de una semana. Los temas, sobre todo tomando en cuenta que esto ocurrió en 2018, suelen ser mucho más efímeros. Y si no me crees, chécate la tendencia que está ahorita en redes sociales, en la que sea, y te aseguro, el meme que esté de moda va a pasar de moda. La última tendencia que tengo claro fue lo de Drake Bell, que fue declarado culpable. Drake se declaró culpable el jueves o viernes de la semana pasada. Hoy estoy grabando esto el lunes, ya nadie está hablando de eso. Cuando el fin de semana todos estuvieron hablando del tema de Drake Bell, hoy nadie está hablando de eso. Cuando fue lo de Luisito Comunica, de un tema similar, estuvo en tendencia como 2 días y nadie volvió a hablar de ello. Es muy difícil que un tema hoy en día sea tendencia en redes sociales durante más de una semana, y este no fue la excepción. Este caso estuvo como que en auge, según estos testimonios, según estos registros periodísticos en Argentina, estuvo en auge ni siquiera la semana completa. Pero los hermanos Gatica estaban disfrutando de sus 5 minutos de fama, ya que varias fuentes y programas de entretenimiento los estaban entrevistando al respecto, sobre todo periódicos y programas de radio locales. Ya los hermanos le estaban atribuyendo muchos más elementos y habilidades a la criatura, como si este fuera un ser extremadamente inteligente que estaba jugando con ellos o como si fuera un fantasma, porque ellos decían que ellos caminaban, que estaban siguiendo las huellas, pero que cuando volvían por el mismo camino las huellas habían sido borradas, como si el animal viniera detrás de ellos sin que ellos lo vieran y fuera borrando las huellas, o que de repente lo veían y de repente ya no, o sea, como si se estuviera burlando de ellos, y por eso recibe este nombre del gorila fantasma de San Luis, como una manera de burla, porque los medios escépticos decían, ok, entonces lo ves pero no lo ves, se aparece y se desaparece cuando quiere, entonces es un fantasma, como burlándose de ellos. Por eso el caso es conocido como el gorila fantasma de San Luis, no porque sea algo paranormal,
paranormal. Y a mí lo que me llamó lo que me llamó la atención del caso fue el nombre, el gorila fantasma de San Luis. De hecho, así planeaba llamar al episodio, pero y quizás así lo hice, no sé. Ya me estarán diciendo si viene del futuro. Yo mientras grabo esto no sé cómo se va a llamar el episodio, pero no fue llamado así por el caso como tal, sino a manera de burla. Se estaban burlando sobre todo de estos dos hermanos, pero de todo este grupo de búsqueda se estaban burlando toda Argentina de ellos. Por eso le pusieron así al caso, porque el ser se aparecía y se desaparecía supuestamente, y por eso no lo podían encontrar. Sin embargo, fue en una de estas entrevistas a uno de los hermanos, a José, ocurrida el 14 de marzo del 2018, en un programa de radio en donde al parecer José Gatica reveló sin querer la verdad de este misterioso caso que puso de cabeza durante unos días a esta pequeña comunidad argentina. La entrevista no es muy interesante. Este hombre, Jorge Soto Roland, se tomó la molestia de transcribir, no toda la entrevista, pero la parte importante, es casi página y media de transcripción de diálogos entre la locutora y el entrevistado, que es José Gatica. La verdad es que no es muy interesante, solo cuenta lo mismo que ya te he contado en todo el episodio, añadiendo una que otra cosita sin importancia. Ya había otro avistamiento a lo lejos en el monte, que había ocurrido el día anterior, curiosamente, ¿no? Qué curioso que un día antes de ir al programa volvieron a ver a la criatura, pero de lejos, y no tenían huellas, no tenían pruebas y demás. Alguna cosita sin importancia, pero realmente el testimonio, el relato que daban en el programa de radio era el mismo que te he venido contando durante esta hora y cachito. Lo importante es uno de los diálogos que suelta José en un momento de la entrevista a la locutora, y que al parecer nadie se dio cuenta de ello en el momento, pero que ahí estaba revelando lo que en verdad estaba ocurriendo. A continuación te cito textualmente lo que dijo el hombre. La locutora le preguntó, y cito: "A nosotros, José, nos han llegado a la radio imágenes de huellas, que supongo que son las mismas que les enseñé a ustedes en las redes sociales. ¿Ustedes las observaron?", le preguntó la mujer, y José respondió lo siguiente: Sí, es más, yo tengo huellas de ahí, porque nosotros, cada huella que habíamos hecho", y ahí se cayó y como que se sacó de donde dijo, que hemos visto, o sea, como si fuera caricatura, en cada huella que hemos hecho, que hemos visto, hemos sacado fotos. Hemos andado con la policía y ese bicho nos viene siguiendo de atrás o por detrás. Volvemos para atrás y se nos aparece por otro lado, pero todavía no lo podemos ver. Por eso le ponían el nombre el simio fantasma de San Luis, por esta supuesta habilidad sobrenatural que en un inicio no había contado, porque ellos en el primer testimonio dijeron: brincó la barda, nosotros lo vimos brincar, y ahora estaban diciendo: no, es que se aparece y se desaparece, casi como si fuera un fantasma. Por eso se empezaron a burlar más de ellos y de sus testimonios. Sigo con la cita. Ayer lo vimos a las 6 de la tarde. Lo vio mi hermano cuando cruzó la chacra y llegamos todos con la policía, y había bajado al canal que estaba húmedo y ahí había empezado a trotar. Pero a la noche vuelve al mismo lado a donde se esconde usualmente. O sea, aquí les digo, curiosamente un día antes de ir al programa volvieron a ver a la criatura, pero a lo lejos y sin huellas y sin fotos ni nada. O sea, era obviamente muy pocas personas estaban creyendo en el testimonio de estos hombres, porque lo construyeron muy mal. Entonces desde el principio se empezaron a contradecir, y por eso perdió veracidad y perdió credibilidad ante la mirada de los vecinos de esta región. 24 horas después de esta entrevista radial, que había ocurrido el 14 de marzo, el 15 de marzo, el comisario de la policía de Quines, Juan Barrios, fue entrevistado por el periodista Daniel Arce y salió al ruedo para poner un poco de cordura en el tema, porque aunque toda Argentina se estaba burlando de ellos, todavía había ciertos vecinos que estaban pues en una especie de pánico colectivo, en una especie de crisis, de histeria colectiva, que de hecho es un tema que quiero tocar, porque me encontré con un trabajo muy bueno que hice en mi último año de prepa sobre el tema de histeria colectiva, y probablemente lo toquemos en un podcast. Así que quizá incluso toque este tema que obviamente no había ocurrido. Ese trabajo lo hice en el 2016, esto ocurrió en 2018, pero bueno, eso fue un pequeño paréntesis. Espero que les guste ese episodio cuando llegue. Pero bueno, el punto es que este jefe de la policía de Quines tuvo que salir como a poner orden, porque ya se estaba saliendo de control el tema. Ahí también este hombre, obviamente no encontré la entrevista, pero este hombre, Jorge Soto Roland, o Fernando Soto Roland, según yo es Jorge Fernando, perdón si dije mal el nombre de este investigador, la transcribe igual gran parte de la entrevista, palabra por palabra, perdón, le pegué al micrófono, pero a grosso modo, la leí completa obviamente, a grosso modo lo que dice Juan Barrios, algo molesto, salió a desmentir definitivamente
todas las historias que se venían contando en los últimos días. Porque esta mujer Karina, la jefa de la Policía de Medio Ambiente de la provincia de San Luis, había salido como a calmar las aguas, pero no había sido clara. O sea, no había dicho, no es un gorila, pero tampoco es un ser humano. O sea, como que dijo, estamos abiertos, todavía no hemos visto nada, pero seguimos investigando. O sea, como que más bien simplemente se mantuvo neutra para tranquilizar a los escépticos y a los creyentes. Este hombre, Juan Barrios, jefe de la policía, con un puesto más alto, con una autoridad más elevada que la de esa mujer, porque ya era de la policía, ya no era de medio ambiente, ya era de la policía, ya salió a desmentir y a poner orden porque ya se estaba saliendo de control en redes sociales. Dijo este hombre que las huellas eran humanas. Aquí él ya lo dijo tajantemente. La mujer dijo, parecen ser de primate o de ser humano, pero no sabemos. Este hombre ya dijo definitivamente, las huellas son de seres humanos, no es de ningún primate. Y que si bien había habido varios relatos y testimonios en varios medios, en periódicos, en radio, estos testimonios, estas declaraciones de que habían visto un gorila y no sé qué, eran extraoficiales. O sea, que no contaban para ellos, para los policías. Las declaraciones oficiales, los testimonios que habían registrado las autoridades legales, los policías, por parte de los vecinos, eran completamente diferentes. O sea, las declaraciones oficiales que habían dado los vecinos, dando a entender a este hombre, porque este hombre estaba enojado en la entrevista, estaba enojado porque le estaban tirando mierda a él y a su departamento, dando a entender, sin atacarlos directamente, pero dando a entender que los hermanos Gatica habían declarado a la policía que no habían visto nada. Cuando en el periódico y en la radio dijeron que sí, que habían visto un gorila y que no sé qué. O sea, él decía, en el radio y en el periódico dijeron algo, los vecinos dijeron una cosa, pero a nosotros, a la autoridad, nos dijeron otra cosa, porque sabemos que es ilegal dar de una declaración falsa. Entonces, nada tontos, los vecinos dijeron no vimos nada, pero en el periódico y en la radio, al menos los hermanos Gatica dijeron otra cosa. Así que este hombre lo único que hizo fue, bastante enojado, salir a desmentir lo que estaban diciendo estos dos tipos y lo que estaban diciendo varios vecinos de la región, que ellos no habían visto nada. Estos otros vecinos que apoyaban a los hermanos Gatica los estaban siguiendo a ciegas, porque nadie había visto a la criatura más que ellos dos. En pocas palabras, los Gatica y sus seguidores estaban mintiendo deliberadamente. O sea, no era una malinterpretación, porque se pudo haber dado el caso que estos hermanos vieron algo, como el caso que te platiqué en el video de Lucumar, que dos gauchos vieron a una criatura a lo lejos, le dispararon y creyeron que era el Lucumar, pero en realidad era un simio. Era un simio, se me olvidó la raza, parecido a un simio capuchino, que estaba por ahí en esa región de Argentina. Y incluso le cortaron la cabeza creyendo que era un Ucumar bebé, una cría, que iba a venir la mamá por venganza y que no sé qué. Pero fue por ignorancia, o sea, no actuaron de mala fe. Ellos de verdad creyeron que era el Ucumar. Pero en este caso no. En este caso no hubo avistamiento alguno. Todo indicaba que ellos habían fabricado las pruebas, es decir, las huellas, y que estaban mintiendo estos dos hermanos Gatica para tener sus 5 minutos de fama, y que los demás los habían seguido a ciegas. O sea, era una mentira deliberada, no era algo que ocurrió sin querer, era un fraude perpetuado a propósito. Pareciera ser que la mente maestra eran estos dos hermanos. De hecho, este policía afirmó que los grupos de búsqueda del animal no tenían nada que ver con la policía, sino que eran movimientos civiles. Aunque los hermanos Gatica habían dicho, no, sí, nosotros movilizamos a la policía y ellos nos dieron su apoyo, esto no era verdad. La policía no había organizado nada. Los movimientos de búsqueda los habían organizado ellos, José y Javier, José y Javier, siempre se me olvidan sus nombres. José y Javier eran los que los habían organizado, aunque ellos decían que estaban organizados por la policía. O sea, era una mentira completamente de principio a fin, mal organizada, mal creada, mal estructurada por estos dos hombres. Ese mismo 15 de marzo, Marcelo Díaz, el que había sido el primero, esta autoridad de la unidad ambiental número 5, de hecho él era el jefe, que era, digamos, subordinado de esta otra mujer que tuvo que salir a dar la cara días después de que él lo hizo, que había corroborado en los medios la historia de los hermanos desde el inicio, cuando salió el primer reporte en el periódico el 12 de marzo, esparciendo el rumor de un gorila rondando por ahí, fue retirado de su cargo. O sea, debido a su testimonio, que a lo mejor él no lo hizo de mala fe, a lo mejor él entró como un poco en el pánico y en la histeria y quería ayudar a la gente y creyó en la historia de los hermanos, cometió el error de, al ser una autoridad, dar su opinión sin pruebas en el periódico. Y por esto mismo, al ser de una autoridad, pues se vio mal, la gente le creyó y a él sí lo despidieron. Estos hermanos Gatica no tuvieron ninguna consecuencia que se sepa, al menos yo no encontré nada, que no fueron arrestados ni nada por infundir el pánico ni nada. Pero este policía, este jefe de la unidad ambiental número 5, que quiero creer que es una especie de guardabosques, él sí fue despedido de su cargo el 15 de marzo.
Su reemplazo no respondería a ninguna pregunta respecto al tema de este gorila, porque ya las autoridades empezaban a hartar de ello y por ende la policía tampoco estaba respondiendo ya nada al respecto. De esta forma creyeron las autoridades, que el tema se disiparía completamente con el paso de los días. Sin embargo, 3 días después, el 18 de marzo del 2018, la República volvió a sacudir a la opinión pública con una nueva bomba mediática, y es que el gorila había traspasado los invisibles límites de las chacras y estaba incursionando dentro del pueblo, sumando nuevos testigos. O sea, ya no estaba siendo avistado en esta región rural, ya se había adentrado en el pueblo y, según el periódico, varias personas habían visto a la criatura. Así lo aseguró un grupo de empleados de una hostería que dicen lo vieron en las ramas de un árbol ubicado en el patio de un complejo turístico. Dicho personal se comunicó con la policía de medio ambiente, que para entonces ya debería estar saturada del evasivo animal. Ya estaban hartos porque se estaban burlando de ellos por este relato que poco a poco se iba desmoronando cada vez más por la falta de consistencia y de seriedad que le estaban dando estos dos hermanos. O sea, los villanos de esta historia son los hermanos Gatica. Ellos fueron los que inventaron todo y afectaron a otras personas. Ellos no perdieron nada, pero ellos afectaron sobre todo a las autoridades y de hecho una persona perdió su trabajo por ellos. Esta policía de medio ambiente se vio obligada a montar un nuevo operativo, aunque ellos no querían, aunque esta vez sin la desmesurada tecnología aplicada con los hermanos Gatica. Es decir, esta vez no pusieron sus trampas con dulces y fruta para atraer a la criatura. Fue un operativo más serio, pero a la vez más simple. Los empleados de este lugar donde habían visto a la criatura sostenían que se trataba de un mono de gran porte que se movía de rama en rama, pero ellos afirmaban que no era un gorila. Tal vez era un mono carayá de menos de 1 metro de altura. O sea, aunque sí era grande, tampoco era un gorila, no era de 1,80 como habían dicho los hermanos Gatica. O sea, esto ya tenía una explicación un poco más racional. Por su parte, Jorge Castro, a cargo de la sección prensa de la policía de San Luis, explicó que tras hacerse presente en el lugar, el personal no observó, como era de esperar, la presencia de ningún animal con las características mencionadas. Una vez más empezaban los dimes y diretes, y aquí en el periódico hay muchas contradicciones, por eso ni siquiera los puse entre los testimonios de la gente, lo que tenían los policías, los declaraciones policiales y lo que decía el periódico. Algunos decían cosas de más, otras de menos, algunos mezclaban las cosas, entonces ya otra vez se estaba convirtiendo en una leyenda, en un mito, en cuestión de horas, no en algo plausible, no en algo comprobable. No era un caso que dejara abierta la interpretación de los escépticos, sino que era claramente o una broma o un caso de histeria colectiva que ya estaba rompiendo barreras geográficas, lo cual era muy peligroso. No hay fotografías ni filmaciones, solamente testimonios, expresó este hombre. Y acto seguido pidió a toda la comunidad que terminaran con las bromas. O sea, ya estaban hasta la madre las autoridades porque, o sea, pónganse sus zapatos. Decían, estos güeyes están inventando cosas o están creyendo ver cosas o ya nos están jugando bromas simplemente para joder. Pero no hay nada. Y nada más estamos perdiendo tiempo teniendo muchas cosas más importantes que hacer que acudir a estos llamados falsos o a estas bromas. Sigo con la cita. Al entrar un llamado hay que darle la seriedad que se merece. La policía ambiental y la comisaría tienen que estar en las cosas importantes. No es que esto no sea importante, pero ahora estamos al límite de que pueda ser una psicosis, una broma o el producto de la imaginación de una persona. O sea, ellos ya sabían que no era verdad. Podía tener algunas explicaciones, podía ser un fraude deliberado o no, pero de que era mentira, era mentira. Y esto no solo les quitaba tiempos y hacía que desperdiciaran recursos y que no se enfocaran en cosas importantes, sino que también estaban siendo la burla de toda Argentina y de gran parte de Latinoamérica por culpa de estas personas que, deliberadamente o no, estaban mintiendo sobre la presencia de un primate gigante que no era verdad, que no existía en esta región de San Luis en Argentina. Pronto, el pueblo se volvió el hazmerreír de todo el país, por lo que desde el punto de vista de las autoridades y de los pobladores, el mono debía o desaparecer del vocablo público o ser explicado de manera lógica, porque obviamente esto ya se había salido de las manos de las autoridades, ya era un meme literalmente, ya era meme, ya era un chiste. Cuando empezó siendo supuestamente un tema serio y delicado, el hecho de que hubiera un animal salvaje rondando por ahí, a los pocos días se vino abajo en una casa de naipes, se vino abajo la mentira, el relato de estos dos tipos, y ahora ya no solo en el mismo pueblo, sino que en toda Argentina y partes de Latinoamérica ya era el hazmerreír por esta broma. Entonces tenían que quitarlo de una manera u otra. Las denuncias de avistamientos cesaron por completo en los días siguientes.
o fueron ignoradas por la policía y nadie supo que las hicieron. Y los diarios del 20 y 21 de marzo, o sea, habían pasado ya pues 10 días prácticamente, 20 y 21 de marzo, anunciaron que el enigma quedaba develado. Fuentes anónimas consultadas por Radio Nacional de San Luis dijeron que el supuesto gorila no era más que un ermitaño de 60 años de edad que padecía de cierto retraso mental y que por lo tanto se solicitaba a la gente no dispararle. Nunca publicaron una foto o una entrevista con esta persona, ni siquiera el nombre y apellido del ermitaño en cuestión. O sea, parecía ser que ellos estaban inventando esta historia ya para que la gente dejara de hablar de ello. Como decir, ¿se acuerdan del gorila del que estaban hablando hace 10 días? No era un gorila, era una persona, era un ermitaño con retraso mental que vivía en las montañas y bueno, fue avistado. No le vayan a disparar porque es un ser humano. Pero no enseñaron fotos, no entrevistaron a la persona ni a nadie al respecto, no dijeron el nombre de la persona, de este ermitaño, nada. O sea, era claro que se habían sacado la historia del culo, de los cojones, como dicen en España. Era una explicación un poco tonta y un poco desesperada de las autoridades para desaparecer el tema del ojo público, de las redes sociales. Ya una vez que estaba en redes sociales era muy difícil desaparecerlo. Y era lo que estaban buscando desesperadamente con esta historia que se inventaron. Y así termina este caso que inició siendo muy intrigante e incluso aterrador. El hecho de pensar que había un gorila o un primate desconocido, un críptido, rondando en las regiones de Argentina que ya había atrevido a meterse a las casas de los habitantes. Empezaba bastante intrigante, muy oscuro, que parecía prometer ser un episodio muy tétrico, pero que terminó tan sospechoso como había comenzado, porque desde el minuto 1 las inconsistencias surgieron entre el periódico y estos dos hermanos, y al más puro estilo de un episodio de Scooby-Doo. Un caso ridículo y que claramente se trataba de un fraude deliberado por parte de los hermanos Gatica y que terminó como una broma que las autoridades tuvieron que frenar por su propio bien porque los estaban ridiculizando a nivel nacional, lo cual nunca es bueno para una autoridad, inventando una, entre comillas, historia oficial bastante poco creíble y claramente falsa. En comunicación, los que estudian periodismo no me dejarán mentir, lo primero que nos enseñan en las materias de periodismo en la universidad es que toda noticia debe responder a las preguntas ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿quién?, ¿por qué? Y ¿a quién creo? Son 6 o 7 preguntas, no recuerdo bien ahorita. Pero como ven, este suceso del ermitaño no responde a ninguna de esas. No te dice quién es el ermitaño, no te dice dónde vive, no te dice por qué. O sea, simplemente una noticia falsa, una fake news muy sencilla de detectar. Incluso un niño, no hace falta ser estudiante de periodismo o periodista profesional. Simplemente que tengas 2 dedos de frente te das cuenta que esta historia del ermitaño estaba inventada, igual que la historia del gorila. Ninguno de los dos tenía fundamentos, ni bases, ni pruebas, eran risibles las dos. Tanto el relato que inventó las autoridades para hacer que la gente lo olvidara, el caso del ermitaño, como la historia del gorila que habían inventado estos dos hermanos. Las dos eran completamente ridículas y entiendo por qué se hizo un chiste y un meme hace unos años en redes sociales. Vamos a la segunda pausa y a la última del programa para regresar a las muy pocas conclusiones de este caso, que como te digo, la temática empezó bastante oscura y terminó bastante cómica. Les digo, este fue un episodio de Scooby-Doo, así que vamos rápidamente a esta segunda pausa. Aprovechen la pausa, la cortinilla, para ir por más botana, por más bebida, aunque yo les recomiendo que ya no lo hagan porque ya nos queda poco tiempo de programa. Y regresamos a las conclusiones, así que no se vayan. Queridos amigos, bienvenidos de vuelta al tercer y último bloque de su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Riggs, en el episodio número 46 del podcast. Muchísimas gracias a los que me estén escuchando en YouTube, en Spotify o en iVoox. Les mando un caluroso abrazo. Les recuerdo que le den like a este video si les gustó, si están en YouTube, se suscriban, activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Y si estás en Spotify, por favor, sígueme aquí en Spotify y escucha cada episodio que subo. Acuérdate que hay episodio nuevo cada viernes antes del mediodía aquí en Spotify. Se sube un poquito antes a YouTube, pero antes del mediodía ya está aquí en Spotify. No te puedo decir una hora porque no funciona así Spotify, o sea, no te puedo decir está a tal hora, pero antes del mediodía es seguro que está. Así que no te pierdas ningún episodio y te repito que estés al pendiente. Cuando vaya a terminar el verano, cuando vaya a empezar el otoño, por ahí de agosto, septiembre, estate muy al pendiente, sobre todo si eres fan, seguidor de mi trabajo como escritor, de los relatos que he escrito. Si te gustaron relatos como El Hombre Lobo de San Rafael, El Ratón con Rostro Humano, La Bestia del Desierto, todas esas historias que he escrito a lo largo de este año y cacho en el Grimorio de Riggs,
Esos relatos son nada comparados con la gran sorpresa que les tengo. Espero que les guste. He venido trabajando en ella prácticamente desde que inició el año, en esta sorpresa, y estoy muy entusiasmado. Así que no quiero revelar todavía mucho, pero les voy a ir dejando algunas pistas, algunas pistas. Hablando de detectives y de Scooby-Doo, les voy a dejar algunas pistas en el canal en las próximas semanas, y todo culminará en el lanzamiento de esta sorpresa, que espero que les guste mucho y que lo disfruten tanto como yo disfruté haciéndola para ustedes. Así que regresemos ahora sí a las conclusiones, a este tercer y último bloque del programa, que les digo, son muy pocas las conclusiones porque casi todo ya quedó claro al final del bloque 2, pero de todos modos repasémoslas. Primero que nada, como mis conclusiones a las que yo llego con este caso, basándome en la investigación de te repito, es un hombre serio, es un historiador de la Universidad de Argentina, de una universidad de Argentina, no recuerdo de cuál, lo puedes buscar, Fernando Soto Roland, así se llama este hombre. El nombre de pila me falla, no me recuerdo si es Jorge o Fernando, pero se apellida Soto Roland. Así que búscalo y conocerás que es una persona fiable. Y hace investigaciones muy amplias, de cuyas investigaciones he sacado más de un guión para el episodio del podcast. Así que confío plenamente en él, le agradezco. Si en alguna ocasión llega a ver estos videos o escuchar el podcast, te mando un abrazo, porque en verdad tu trabajo es maravilloso y de verdad es encantador. Pero bueno, esas son mis conclusiones a las que yo llegué. Si tú tienes otras diferentes, si tú crees en este caso, y si tienes una razón en por qué creerlo, si lo viviste en carne propia o cercano a ti o algún familiar, si eres de Argentina, déjamelo en los comentarios. Pero a las conclusiones que yo llegué son: no dudo que tanto en Argentina como en muchos otros lugares de Sudamérica existan criaturas desconocidas, y no necesariamente paranormales. No estoy hablando de brujas, lobisones ni nada de eso, o duendes, sino que hay, no me cabe la duda, no solo en América, en todo el mundo, de pequeñas poblaciones que la ciencia desconoce, pequeñas poblaciones de animales, es decir, críptidos, animales que ya sea que son muy pocos o que no salen a la luz del día o lo que sea, o que viven en zonas muy remotas que la ciencia no conoce, porque cada año salen a la luz nuevas especies, tanto de plantas como de microbios, y también de mamíferos o reptiles más grandes. Eso no es un secreto, cada año investiga y hay nuevas especies que son descubiertas por investigadores, por veterinarios, por médicos, por científicos. Eso no es ninguna mentira. O sea, los críptidos sí existen. A lo mejor no se ha comprobado la veracidad de la existencia de Bigfoot o de cualquier otro críptido que hemos visto, pero de que hay críptidos por definición. Recuerda, críptido es un animal que la ciencia desconoce. Esos sí que existen. Sin embargo, lo que parecía ser un avistamiento de un ucumar o alguna especie de homínido criptozoológico, llámese pie grande, Sasquatch o algún otro parecido, en la región de Argentina, terminó perdiendo credibilidad casi desde el día en que se dio a conocer, en ese 12 de marzo de 2018, en este periódico de la República. Sin duda, el hecho de que Marcelo Díaz, esta autoridad ambiental de la región, haya contribuido al relato de los Gatica, corroborándola, ya fuera por miedo e ignorancia, o porque tuviera algún interés en que el relato de estos hermanos fuera tomado por real, tuvo mucho que ver con la viralidad de este caso, porque se hizo viral de cierto modo, al llegar a una zona geográfica tan amplia. Ocurrido hace tan solo 3 años, o sea, uno de los elementos vitales para que este caso fuera dado a conocer no fueron los hermanos Gatica, fue el hecho de que este hombre, Marcelo Díaz, de la Policía Ambiental, no el jefe, pero uno de los representantes principales, hablara a favor, y que sí había un primate desconocido en esa región, fue vital para que el caso se hiciera conocido, porque a ojos de la gente, digan lo que digan de las autoridades, una autoridad es una autoridad, y al de haberlo dicho una autoridad, la gente lo creyó y lo dio por verídico, por real, y eso fue lo peligroso. Que este hombre habló, a lo mejor sin pensar, a lo mejor él no estaba involucrado en el fraude, a lo mejor él simplemente lo creyó de corazón, y al no investigar o al no conocer sobre este tema, cometió el error de hablar a un medio, un caso que a lo mejor era un periódico local. Si el caso no hubiera tenido tanta exposición, no hubiera pasado nada. El problema es que se expandió a toda Argentina, tuvo efectos negativos hacia las autoridades y pues su cabeza rodó. Lo corrieron de su trabajo por hablar de más, haya sido deliberadamente o no. Lo que nos lleva a creer que un suceso paranormal o misterioso es verídico, a pesar de carecer de pruebas tangibles casi siempre, es cuando se agotan las explicaciones racionales, dejando abierta una pequeña posibilidad de que sea real, como por ejemplo el caso de Sana, la mujer Yeti. Ahí sí hay pruebas de que esta mujer era una neandertal, si quieren verlo así, porque ahí se hicieron pruebas científicas que no pueden refutar las ciencias formales, de que los descendientes, los hijos de esta mujer, tenían genética africana, cosa que no tenía por qué ser en esta región de Rusia, donde nacieron.
Entonces ahí el dilema, la polémica en el caso de Sana es que algunos dicen que Sana no era una neandertal, que no era un alma, o como se conoce a estas personas salvajes en Rusia, sino que era una esclava africana que fue traída a Rusia, se escapó, la volvieron a capturar y de manera racista estos rusos la describían como una mujer simio, pero no es que fuera una mujer simio, sino que era una mujer africana, y al ser algo que ocurrió en 1800 y tantos, pues no hay, como en 1850 si no me equivoco, no hay más que una fotografía muy poco clara de esta mujer, que no es una fotografía, es más bien como un grabado, pero sí hay fotografías de sus hijos y claramente tienen facciones pues negroides, africanas, nada que ver con esta región del Cáucaso donde los encontraron, donde nacieron más bien estas personas que el hijo más chico murió en 1950, por eso es que hay fotografías. Ese es un caso sin explicación que no tiene como tal pruebas tangibles que pueda comprobar que esta mujer era una yeti o un alma, como se llama esta gente salvaje, pero deja abierta la interpretación. Igual el caso de estos niños de piel verde que aparecieron en Woolpit en el siglo II después de Cristo, no prueba de ninguna manera que fueran extraterrestres o intraterrestres, pero dejan bastantes interpretaciones porque está comprobado por historiadores serios que sí existieron estos niños, que de hecho, bueno, el niño murió, pero la niña creció, se volvió adulta, su piel adquirió una tonalidad normal, se casó con un hombre y tuvo un hijo que está registrado en esta región de Woolpit y que probablemente este hijo a su vez tuvo descendientes, y les decía en ese episodio, lo más probable es que haya tenido descendientes en esa región de Inglaterra y probablemente en otras regiones de Europa y del mundo quizá. Entonces, ese tipo de casos que no tienen una conclusión, que no tienen una prueba contundente ni de su veracidad ni de que no existiera, son los casos interesantes y que nos hace creer que las cosas paranormales, la criptozoología, todas estas cosas pueden existir. Saben que yo no creo al 100% en estos temas, pero tampoco me cierro al 100% en que existan, porque sería estúpido, por temas como esos, temas que no tienen una conclusión definitiva. Sería estúpido cerrarte a la existencia de esas cosas cuando ni siquiera las ciencias formales tienen una explicación para muchos de esos casos. Sin embargo, este no es el caso del gorila fantasma de San Luis, que es el que revisamos hoy, pues el caso carecía de solidez y de consistencia desde el principio, y las pruebas, entre comillas, porque no había ninguna prueba, salvo los testimonios de estos hombres que se contradijeron en muchas ocasiones a lo largo de estos 10 días que duró la polémica, y las supuestas fotografías de las huellas, que eran un clarísimo fraude, que eran las huellas de un ser humano, se desmoronaban rápidamente al ser cuestionadas. No había espacio para la duda. Claramente el caso del gorila de San Luis o el King Kong argentino era o una broma o una mentira para conseguir fama o dinero de manera rápida. Y esta última, la fama, vaya que la consiguieron los Gatica durante estos 10 días que duró la polémica y que estuvo en auge en Argentina para mal. Pero hoy, después de 3 años, nadie sabe qué pasó con estos hermanos, y claramente la historia los recordará como unos mentirosos o unos fraudulentos, ya sea de manera deliberada o no, porque quizá ellos sí creían en la existencia de esta criatura, pero lo más probable, al ver las pruebas, los testimonios falsos, el hecho de que sin querer José Gatica haya declarado que ellos creaban o que fabricaban las huellas en el programa de radio, que las huellas no tenían nada de interesante, que eran las huellas de un humano, de un hombre descalzo, nos hace creer que lo fabricaron y que no era algo que ellos creyeron inocentemente, sino que ellos habían fabricado la historia, y se les salió de control y se volvió un chiste a nivel Latinoamérica. Pero bueno, te repito, querido amigo, esas son mis conclusiones tras haber leído este documento, esta investigación seria de este hombre, tras haber visto las fotografías y demás, que te repito, las fotografías de referencia las puedes encontrar en mis redes sociales. Déjame aquí abajo en los comentarios cuáles son tus conclusiones de este caso, que te digo que fue diferente, porque fue un caso que empezó bastante tétrico, pero que terminó muy cómico. Y, te repito, ocurrió hace tan solo 3 años, en marzo del 2018. Así que déjame en los comentarios qué opinas. Si estás en YouTube y te gustó el episodio, dale like, suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguno de los capítulos que subo. No solamente subo el podcast, también subo otros episodios en formato más audiovisual, con imágenes, con música. Muchas veces subo relatos escritos por mí, que últimamente no he escrito porque estaba haciendo este otro proyecto, pero ya voy a volver a empezar a subir de nuevo. Me hice bolas con las palabras. Más relatos escritos por mí que me han pedido últimamente bastante. Quizá alguna secuela de alguno que ya escribí que les gustó, o tengo muchos en lista.
por escribir. Así que no se los pierdan, denle click a la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video y seleccionen la opción todas, porque si no YouTube no les va a avisar. Y en caso de que YouTube no te avise, acuérdate que subo video los días lunes, miércoles, viernes, los viernes subo el podcast y el sábado, siempre a las 9:30 de la mañana, ya hay video esos días, llueve, trueno, relámpague. Así que no te preocupes, memoriza mi calendarización. Si estás en Spotify, sígueme también ahí, sígueme en mis redes sociales, Instagram, Facebook, los encuentras abajo en la descripción. También encuentras abajo mi correo electrónico en caso de que tengas un relato o una fotografía o un video o un audio que quieras contarme, una historia en audio, yo la pondré en algún episodio. De hecho, si me quieren mandar más audios, por favor háganlo para hacer más episodios con el formato que hicimos hace un par de semanas, donde puse sus audios y los estábamos escuchando, ¿ok? Entonces nada más, eso ha sido todo por hoy. Esto fue el episodio número 46 del podcast de El Grimorio de Rix, resolviendo el gracioso caso del misterioso simio fantasma de San Luis en Argentina. Nos escuchamos en la oscuridad.